Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Les saludamos otra vez en esta mañana de domingo 16 de agosto para compartir la palabra del Señor. Y cuando suceden tragedias terribles y por estos días en cada esquina del planeta encontramos una y ya no sabemos cuál es peor, si la pandemia y todos los muertos que está dejando a su paso o la explosión que hubo la semana pasada, por ejemplo, en Beirut, dejando también una gran cantidad de muertos y personas heridas. Y desafortunadamente en medio de estas circunstancias, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios y por qué permite tales circunstancias? Otros van más allá culpando a Dios por lo que sucede. Pero esto no es más que una manera simplista con la que pretendemos evadir nuestra responsabilidad, nuestra culpa y pecado. Cuando alguien pregunta ¿dónde está Dios?, esta pregunta tiene por lo menos dos respuestas. La primera, según la Biblia nos dice que sentado en su trono glorioso e inamovible. Y para comprobar esta respuesta solo tenemos que leer las Escrituras, los profetas, los salmos, el Nuevo Testamento, y allí encontraremos esta respuesta. Por ejemplo, solo citaré esta mañana o voy a citar un verso de los tantos que hay en las Escrituras, y este se encuentra en Isaías capítulo 6, verso 1 al 3, que dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si usted va a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, encontrará otra cantidad de pasajes igual de majestuosos a esto. Dios sentado en su trono. Esa es la primera respuesta a esta pregunta, ¿dónde está Dios? Sentado en su trono. La segunda respuesta es un poco más compleja y Dios está donde nosotros como humanidad lo hemos puesto. Y quiero poner esto entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros como sociedad y especialmente aquellos que nos llamamos cristianos, y utilizo este término de manera nominal para referirme a todos aquellos que de una u otra forma nos identificamos con la tradición y la religión cristiana, lo hemos puesto. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas y aún me atrevo a decir de su propia iglesia. Si no, preguntémonos, ¿por qué en Apocalipsis 3:20 Jesús está golpeando a la puerta y queriendo entrar? Recuerde que esta carta y este mensaje se da en el contexto de las cartas a las iglesias, y esta es la de la Odisea. Se lo dejo ahí, no puedo entrar más en detalles en este momento sobre ese aspecto, pero se lo dejo para que lo piense. Y hemos dejado de darle el primer lugar en nuestro corazón y por supuesto en las actividades diarias de la vida. En otras palabras, Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Somos nosotros los que como humanidad, por causa de nuestro pecado, nos hemos alejado, nos hemos rebelado y le hemos dado la espalda al Señor. Y ahora nos preguntamos, en medio de la situación, en medio de la crisis, ¿dónde está el Señor? No podemos darle la espalda a Dios y después culparlo por lo que pasa. No podemos tratar a Dios como el Dios bombero y esperar que solo aparezca en nuestras vidas cuando tenemos una emergencia y después le decimos, te puedes ir a tu estación de bomberos que nosotros te volvemos a llamar porque nosotros vamos a ir a cuando te necesitemos, porque nosotros vamos a ir a vivir nuestra vida como se nos antoja. Tampoco podemos decirle al Señor como nos dicen o nos han dicho algunos de nosotros en las entrevistas de trabajo, no nos llames, nosotros te llamamos. Como humanidad no podemos ser tan ingenuos o tontos quizás en creer que si tratamos a Dios de esta manera no habrán consecuencias, no habrán repercusiones. El libro de Proverbios en su primer capítulo, en capítulo 1, verso 27 al 30, nos dice exactamente esto. Mire lo que dice Proverbios. Cuando viniere una destrucción,
lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Así o más claro, lo que está sucediendo en el mundo no es responsabilidad de Dios, es nuestra culpa y como seres humanos por causa de nuestro pecado y rebelión. Y hasta que no lo reconozcamos, no podremos cambiar lo que está sucediendo. En medio de esta pandemia todos tenemos los ojos puestos y la esperanza en una vacuna. Yo también. Quizás esta vacuna nos libre de esta terrible enfermedad, pero solo la sangre de Cristo y el arrepentimiento nos podrán liberar de una plaga infinitamente mayor o peor que la que estamos viviendo, que no solo mata este cuerpo, sino también tiene el potencial de matar el alma. ¿Sabe cuál es esa enfermedad? El pecado. Perdóneme si lo ofendo con lo que voy a decir, pero no es con mensajitos de buenas intenciones en Facebook o en WhatsApp o en Twitter o aquellas supuestas cadenas de oraciones que son, por cierto, bien superficiales, que vamos a resolver este problema, la crisis en la que estamos. Es dándole la cara a Dios, no la espalda, y arrepintiéndonos de nuestro pecado, como podremos volver a contar con el favor de Dios y con su misericordia. De lo contrario, si seguimos dándole la espalda, solo tendremos una alternativa: enfrentarnos a un Dios al cual hemos airado y tendremos que enfrentar nuestras consecuencias. Dios ha estado por siglos llamando al hombre al arrepentimiento, a que se vuelva de una vez por todas a Él. Si seguimos dándole la espalda, tendremos que prepararnos, porque la situación se pondrá peor. El reloj de nuestro destino está en marcha, hermano. El Señor está siendo misericordioso y paciente, pero recuerde esto, aún su paciencia tiene un límite, y en aquel día nada ni nadie nos podrá librar de su santa y justa ira. La parábola que veremos hoy precisamente afirma lo que acabo de decirles. Desde el punto de vista exegético, esta parábola se encuentra en un contexto del llamado al arrepentimiento, o de lo contrario, se recibirá el justo juicio de Dios. La interpretación más directa tiene que ver con el pueblo de Israel, a quien el contexto de las Escrituras ilustra como la viña del Señor, a Dios como su dueño y al Mesías como el viñador, y a los hombres como a la higuera. Esta parábola fue llevada a la realidad por Jesús una semana antes de su crucifixión, cuando maldijo aquella higuera sin fruto. Y esta era una señal de que el tiempo de espera para Israel, el reloj, había llegado a su fin. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, o en Marcos, capítulo 11. Según el testimonio histórico de muchos teólogos, esta parábola tuvo su cumplimiento literal en el año 70, cuando las tropas romanas, a mando del general Tito, destruyeron Jerusalén. No obstante que esta parábola tuvo un cumplimiento profético y ya sucedió en el año 70, tiene un profundo mensaje para nosotros hoy, porque no solo como individuos, sino como sociedad debemos arrepentirnos y volvernos a Dios y empezar a dar frutos, pero frutos dignos de arrepentimiento. De lo contrario, solo habrá una sentencia, como ya vamos a ver en esta historia, que le sucedió a la higuera que no dio fruto. Jesús contó esta historia para hacerle notar a los que le escuchaban que las tragedias, en este contexto, en el pasaje de Lucas que veremos hoy, el asesinato de algunos judíos por parte de Pilatos y el derrumbe de una torre de Siloé que mató a una cantidad de gente. No ocurren solo aquellos que son los más pecadores, que era lo que creían los judíos. Nosotros también solemos creer lo mismo, que las tragedias y las enfermedades
solo le dan a los más pecadores. No, Jesús deja claro que el juicio de Dios vendrá sobre todos y que si no fuera por su misericordia, no quedaría piedra sobre piedra. Así que en esta mañana lo invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Los versos son 6 al 9 y quiero que prestemos mucha atención a lo que el Señor tiene para decirnos a través de esta historia. El mensaje central de esta parábola es un llamado al arrepentimiento, porque de lo contrario solo hay una sentencia por parte de Dios. Esta parábola tiene un mensaje directo para cada uno de nosotros y Jesús lo ilustró con cuál será el fruto y el destino de cada uno de nosotros como higuera. Así que lo invito a que lo veamos. Y voy a utilizar esta mañana la Reina Valera del 60 porque no hay ningún mayor problema con las palabras. Así que vamos a empezar desde el verso 6. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Vamos a detenernos por un momento ahí. Primer punto que quisiera hacer en esta mañana es que nosotros estamos plantados en un buen lugar. Por lo tanto, debemos producir. Y quiero empezar por decir que esta higuera había sido plantada en un buen lugar, en la viña del Señor. Y le brindó así la oportunidad maravillosa para que pudiera desarrollarse y producir el fruto que se esperaba de ella. ¿Alguna vez nosotros nos hemos puesto a pensar en dónde Dios nos plantó con el propósito de que nos desarrolláramos y produjéramos? Y no estoy hablando solo en lo material, porque eso ya de por sí Dios nos ha dado demasiado, como lo he dicho en otros sermones y en otras ocasiones. Lo que estoy hablando aquí es un asunto espiritual. Cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, significa que hemos sido plantados en la viña del Señor, en lo mejor del Señor. Así que somos hijos de Dios y por lo tanto somos inmensamente privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad. Personalmente, el dueño de la viña vino a buscar fruto para deleitarse en él, según la ilustración que Jesús nos está haciendo con esta parábola, o para alimentarse, o refrescarse con la dulzura de su fruto. O tal vez si su intención era comercial, para poder ver cuántas frutos le había dado aquella planta, aquella higuera, y poder así venderlos y sacar su inversión. Déjenme ponerle un ejemplo rápidamente que lo voy a ir desarrollando a lo largo del sermón. Cuando usted invierte tiempo, esfuerzo y dinero en alguna planta con la que planea adornar su casa o conseguir algún fruto, ¿cuál es su esperanza? Pues es apenas lógico. Si es una planta ornamental que produzca flores, para que usted se goce de las flores que ella produce, adorne en su casa, su jardín o lo que sea. Y si es un árbol frutal o una planta frutal, para disfrutar de esas frutas, incluso poder obtener, si al caso, alguna ganancia. Ese es un ejemplo que todos nosotros podemos relacionarnos fácilmente con él. A Dios, sabe, le costó la vida de su único hijo para que usted y yo pudiéramos recibir el perdón de pecados y vida nueva. O sea, para poder ser plantados en ese huerto, Jesús tuvo que morir. Por eso nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad ineludible de dar testimonio de que estamos plantados en buena tierra y que nuestro trabajo es producir frutos, y en este caso particular de esta parábola es frutos dignos de arrepentimiento. La palabra para arrepentimiento en el griego es metanoia. No los quiero poner con muchas palabras, pero simplemente metanoia tiene un significado muy sencillo y es un cambio de mente. Es un giro de 180 grados, de ir en esta dirección y girar en la otra. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer como humanidad. Debemos darle la espalda al pecado y de nuevo la cara a Dios, porque si no vamos a seguir con graves problemas. Necesitamos que la gente vea en nosotros, como cristianos, una vida transformada, una vida cambiada por el amor de Dios. Una higuera plantada en una viña debe sobresalir. Dios, por alguna razón, mi hermano, mi amigo que me escucha,
lo ha plantado en el lugar donde usted se encuentra, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en la escuela, donde hace deportes. Dios lo ha plantado allí y quiere que usted y yo demos fruto en ese lugar. Déjeme hacerle una pregunta. La gente que nos rodea está viendo a Cristo en nuestra forma de vivir diariamente. O tal vez más bien nos están usando a nosotros como excusas para no venir a Cristo. Porque si son de esos que dicen, para ser cristiano como usted, mejor me quedo así. Si Dios nos compró a precio de sangre, ¿no es acaso justo que venga a buscar en nosotros fruto? Pero la pregunta es, ¿qué clase de fruto va a encontrar? Una higuera debía dar fruto a los 3 años. Si a este tiempo no producía, era muy probable que nunca lo hiciera. Y ese es el primer punto que quería que miráramos. La siguiente parte del mismo verso dice, y no lo halló. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Quisiera mencionarle que nosotros podríamos decepcionar al dueño de la viña. Cuando el dueño de la viña vino y no halló el fruto que esperaba, ¿qué hizo? Se decepcionó, se quejó. ¿Por qué se queja? Porque después de 3 años de estar viniendo cada vez en la época de la cosecha, no encuentra nada. Tenía todo el derecho a quejarse. 3 años era tiempo suficiente, razonable, para que la higuera produjera algún fruto. Por lo menos uno. Aun cuando fuera uno pequeñito, pero debía producir algo. Si continuamos con el ejemplo que le puse hace un momento acerca de la planta que usted compra, ¿hasta cuándo esperará usted que aquella planta, que cuenta con todo su cuidado y esmero, produzca algo? Esa planta ornamental que usted compró y todas las mañanas riega y todas las mañanas la pone de acuerdo al lado del sol, de acuerdo a las indicaciones. O aquella planta, aquel árbol de fruto que usted lo riega, lo abona. ¿Hasta cuándo va a esperar usted que aquella planta, con el cuidado y el esmero que usted le brinda, produzca algo? ¿Tendríamos nosotros la misma paciencia de este Señor? Hagámonos esta pregunta ya de manera personal. ¿Por cuánto tiempo ha cuidado Dios de nosotros? Cuente los años que usted tiene. Si quiere, cuente los días o los minutos. Cada minuto de su vida, Dios ha estado cuidando por usted y por mí. ¿No es hora, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, que demos algún fruto? ¿Cuánto tiempo más cree que Dios tendrá paciencia con nosotros? Jesús dijo que cada árbol se conoce por sus frutos. Lo encontramos en Lucas capítulo 6, verso 44. Solo lo estoy parafraseando de alguna manera. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Era el mensaje que Juan el Bautista predicaba. Recuerde que Juan el Bautista no vino a predicar de prosperidad, ni de milagros, ni cruzadas, ni nada de estas cosas. ¿Sabe cómo predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras, arrepiéntanse. Si nosotros hoy como predicadores hiciéramos la introducción de un sermón de esa manera, de seguro nos apedrean. Juan el Bautista no dijo, aquí viene el Cordero de Dios que los va a llenar de riqueza, que los va a hacer vivir para siempre felices. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Arrepiéntanse. El pueblo de Israel estuvo por siglos plantado en lo mejor de la tierra. Y cuando Jesús vino a ellos, ni siquiera lo reconocieron como su Mesías y como su Salvador, ni como su Señor. Y la condición espiritual de Israel era deplorable. Y aún así no lo reconocieron. Porque las Escrituras dicen, vino a ellos y ellos no lo reconocieron.
Hagámonos otra pregunta. Yo sé que esta mañana tal vez mi sermón tenga muchas preguntas, pero es la única forma de que nosotros tratemos de buscar la respuesta sinceramente. ¿Qué pasaría si Jesús hoy viniera por nosotros? Hoy. ¿Qué clase de fruto hallaría en nosotros si viniera a buscar? ¿No crees que es tiempo que dejemos de jugar a parecer cristianos y lo seamos de verdad? ¿No cree que es tiempo de que dejemos de parecer una iglesia y seamos verdaderamente la iglesia de Dios? No estamos viviendo tiempos fáciles, mis hermanos. Y como higueras plantadas en lo mejor de la viña del Señor, tenemos que dar fruto. No solo bueno, sino también abundante. No sea que venga el Señor a buscar fruto, o sea, ese cambio. Cuando menciono la palabra fruto es hablar de ese cambio, de que me he arrepentido, de que tengo a Jesús como Señor, y venga a buscarlo en nosotros y no lo encuentre. El dueño de la viña se hace una pregunta. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Según el concepto del dueño de esta viña, esta planta estaba ocupando el terreno y el cuidado que merecía otra planta más agradecida y más productiva. Una planta que solo recibe todo el cuidado y consume los nutrientes que se le ponen, pero no produce ningún fruto, ni ninguna flor siquiera, está ocupando el lugar que le pertenece a una planta más agradecida y productiva. Si nosotros como cristianos, nuestra vida y por lo menos la de los que nos rodean, no está siendo impactada por el cambio que Jesús ha obrado en nosotros, entonces solo estamos inutilizando la tierra donde Dios nos plantó. Como dijera algún pastor amigo alguna vez, si solo vamos a la iglesia a calentar la banca, nada más haremos. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, mi hermano. Y no es lo que muchos quieren escuchar, pero es lo que necesitamos para que procedamos al arrepentimiento y a un cambio de vida. De lo contrario, nuestra experiencia no habrá tenido sentido, porque habremos consumido más de lo que habremos producido, al igual que la higuera de la parábola. Como dijo el doctor William Barclay, en última instancia no hay más que dos clases de personas en el mundo. Preste atención. Los que sacan más de lo que aportan y los que aportan más de los que sacan. ¿De cuál de esas dos clases de personas somos usted y yo? En esta historia, recuerde, estamos representados tanto de manera individual como colectiva por la higuera. ¿Qué hará el Señor con cada uno de nosotros cuando venga a buscar fruto y no lo halle? ¿Sabe qué dijo el Señor de esta historia? Córtala. El tercer punto que quiero hacer en esta mañana es que hay una sola sentencia para quien no produce fruto. El dueño de la viña pronunció la única sentencia posible para el árbol, que no producía ninguna clase de fruto a pesar de estar ubicado en lo mejor de la viña y con todos los cuidados recibidos por el viñador, por el cuidadero de la viña. Córtala. ¿Podríamos nosotros señalar de injusto al dueño de la viña de esta historia? ¿Qué haría usted en su lugar? Si la planta en la que tanto usted ha invertido y por la que se ha esmerado no le produce ni siquiera una florecita, ni una frutita, ¿la dejaría seguir ocupando un lugar privilegiado en su casa o en su jardín? ¿Hasta cuándo seguiría invirtiendo recursos y tiempo en ella? Estoy seguro que su paciencia, si es como la mía, llegaría rápido a un límite y diría, ya no más, no pierdo más tiempo con esta planta. La voy a cortar, no me queda otro remedio y voy a ir a comprarme otra
y plantar otra. Recuerde que aunque Jesús está hablando de forma figurada en esta parábola, la higuera no le dejó otra alternativa al dueño de la viña. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Sin embargo, una vez más, brilla en esta parábola la inmensa misericordia de Dios. A pesar de que el Señor había esperado 3 años y no había recibido nada a cambio, decide, de acuerdo a la intercesión del cuidador de la viña, en este caso, para la ilustración es Jesús, intercede, darle una oportunidad más. Mi hermano, ¿no cree que nuestro corazón debe estar lleno de gratitud hacia nuestro amado y eterno intercesor que es Jesús? Debemos darle gracias día y noche, porque es por su intercesión que nosotros no hemos sido cortados, por no producir los frutos que Dios espera de nosotros. Jesús ruega por nosotros día y noche delante del trono de la gracia. Y si no fuera por eso, ya habríamos sido cortados. Mire lo que dice aquel buen hombre, aquel cuidador de aquella viña. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor y la abone. Este pasaje, esta porción de este pasaje establece una profunda verdad acerca de Dios, que si me permiten en esta mañana lo quiero comparar como a los 2 lados o las 2 caras de una moneda, pero una misma moneda, por así decirlo de alguna manera. Por un lado, que el Señor es un Dios misericordioso y continúa dándonos una oportunidad más de arrepentirnos, de producir ese fruto. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado y espera que cambiemos? El mayordomo, el cuidador de la viña, Jesús, se comprometió una vez más a hacer todo lo que estuviera de su parte. Pero la higuera tiene que responder de acuerdo a los cuidados extras que se le brindarán, porque los cuidados eran los 3 años. El Señor está pidiendo un año extra, un tiempo extra. ¿Cuántas oportunidades cree que Dios nos ha dado esperando que nosotros demos fruto? ¿No cree que es hora de que nosotros nos arrepintamos y demos frutos verdaderamente dignos de ese arrepentimiento que decimos tener? El otro lado de la moneda, ¿cuál es? Entonces, es que aún la paciencia de Dios tiene un límite. Es verdad, la Biblia nos dice que Dios es amor, pero también la Biblia nos dice que Él es fuego consumidor. Esto nos dice que aunque Dios es misericordioso, llegará el día en que si no se dan los frutos esperados, la higuera será cortada. Un comentarista bíblico, Roberto Frick, dice lo siguiente en su comentario sobre esta parábola y especialmente sobre este final de la parábola. Dice, la parábola de la higuera estéril anuncia una gran verdad. Basta ya. Hay un límite. Aún la presencia de Dios se agota. El juicio está a la vuelta de la esquina. En el tiempo que estamos viviendo, no es momento para buscar excusas, o buscar culpables, o argumentos filosóficos vacíos o huecos para tratar de explicar la supuesta indolencia o ausencia de Dios ante la tragedia que estamos enfrentando o viviendo. En realidad, lo que tenemos que hacer es examinar nuestras vidas para darnos cuenta de que nosotros somos los únicos responsables del caos y del dolor en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Y en el peor de los casos, solo lo pongo entre comillas, lo hemos expulsado de nuestras vidas y de todos nuestros asuntos. Y después nos estamos quejando. ¿De dónde está Dios? Es nuestro pecado y la falta de arrepentimiento. Es nuestra lejanía de Dios lo que ha sumido a la humanidad en esta terrible oscuridad espiritual en la que estamos hoy. Aunque Dios nos ha plantado en lo mejor de su viña, nosotros no estamos
No estamos produciendo los frutos que Él espera de nosotros. Y los únicos responsables somos nosotros. Y si no nos arrepentimos, metanoia, si no cambiamos nuestra mente y todo nuestro ser, solo hay una sanción para nosotros. Córtala. El juicio de Dios es justo y verdadero. Mi hermano que me escuchas en esta mañana, recuerda que nosotros, los que ya tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, somos higueras plantadas en la viña del Señor. Y tenemos que producir fruto para la gloria de Dios donde quiera que el Señor nos haya puesto. Debemos florecer o llevar mucho fruto. Que nuestra vida pueda ser un testimonio vivo del cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Recuerde que Jesús nos dijo que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Pero para usted, mi amigo, que me escucha también, que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ¿hasta cuándo va a seguir rechazando a Cristo como su Señor y su Salvador? Él es el único que puede hacer que tu vida sea como una higuera que da mucho fruto y que puedas aprovechar las condiciones favorables en las que Él te ha plantado. Dios está dando una oportunidad más. No la dejes pasar. Mañana puede ser demasiado tarde. La paciencia de Dios tiene un límite y espero que no estés tratando de comprobarlo. Cada vez que rechazas a Cristo es una oportunidad menos. Mi hermano, mi amigo, no arriesgues tu vida eterna. Entrégale tu vida a Cristo hoy, porque vuelvo y te repito, mañana puede ser tarde. Ahí donde están, los quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro y oremos en este momento. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos recuerda que somos higueras plantadas en tu viña y tenemos la responsabilidad ineludible de llevar fruto, es decir, vidas transformadas que reflejen el cuidado que nos has prodigado y podamos así reflejar tu gloria. Te pedimos que aquellos que todavía no te han recibido como Señor de sus vidas, les des una oportunidad más en esta mañana para arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados, que solo tú, Jesús, les puedes dar. Amado Padre, que tanto ellos como nosotros podamos ser higueras fructíferas en medio de un mundo necesitado y sumergido en las tinieblas del pecado. Padre, por favor continúa teniendo misericordia de todos nosotros, al igual que lo hiciste con la higuera de esta historia. Pero que tu Espíritu Santo nos recuerde que hay un límite y que ojalá no se nos va a hacer tarde. En el nombre de Jesús oramos. ¿Sabe cómo termina esta historia, mi hermano? Verso 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén.